Santo Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das de tratar las escrituras que has puesto en nuestras manos. Y, Señor, te damos gracias también por la presencia tuya en medio de nosotros y porque has permitido la presencia de varios hijos tuyos para recibir de ti palabra. Amén. Señor, nos ponemos en tus manos y queremos que nos asesores, nos llenes con tu poderoso Espíritu Santo para poder entender, comprender tu palabra, Señor, y estar listos para aplicarlo cuando tú nos lo digas en el tiempo y el lugar oportuno. Gracias por enseñarnos una vez más tu santa palabra. En el santo nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias. Amén. Amén. Capítulo 8. Tenemos 22 versículos. Quiere decir que de 1 al 8, la hermana Carolina, del 9 al 15, la hermana Patricia, y en lo siguiente, el hermano Ramón, si fueran tan amables. ¿Comienzo, pastor? Sí, por favor. Ok. La salvación de Noé. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos. Y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra. Y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10. En el 10, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la punta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra, y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces dijo Dios a Noé: sal del arca con tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. También sacarás todos los animales que están contigo, de toda especie, de aves, de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y vayan por la tierra, fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Salió pues Noé con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, todos los animales, todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus especies, salió del arca. Luego edificó Noé un altar a Jehová, y tomando de todo animal limpio y de toda ave limpia, ofreció holocaustos en el altar. Al percibir Jehová olor grato, dijo en su corazón: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre,
porque el corazón del hombre se inclina al mal desde su juventud, ni volveré a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. En sí el tema del día de hoy no tiene demasiada controversia, sí algunas cosas muy importantes. ¿Alguno de ustedes quisiera plantear lo que descubrieron durante la semana? Les posteé el Salmo 104. No es más que el Génesis 8 descrito en una forma poética por parte de David. Tiene la introducción del Génesis y el desarrollo del Génesis. Del Génesis 8. Pero, por favor, compártanme, por favor, si tuvieron alguna experiencia, algo que les llamó la atención de este capítulo. Pastor, yo tengo una pregunta de una palabra. En el capítulo 8, versículo 22, hablaba de la palabra la siega y la sementera. Dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega. ¿Eso a qué se refería exactamente? Es más que toda la producción agrícola. O sea, de que va a haber siempre producción. ¿Como cosecha y siembra? Sí. Frío y calor, verano y el invierno, y el día y la noche. Ok, gracias. Pastor, una pregunta. ¿El monte de Ararat es en dónde Ararat? ¿Dónde queda Ararat? Eso no le puse atención, hermana, pero algunos consideran que está en... Hay un país que no es cristiano. No le tengo, pero alguien que lo googlee, si fuera tan amable. El monte Ararat está hoy día en el país que se llama Armenia. Sí. Armenia, o sea, ahí está el monte Ararat. Es el pico más alto de Turquía. Aparte de eso, Sí. es de Turquía, ¿va? Sí. En la frontera con Irán y Armenia. Y es, Un miren, volcán inactivo. nadie puede entrar a ese lugar. Ahí está todavía el arca, dicen que hay residuos del arca. Pero nadie puede investigar porque son países que no permiten la explotación de sus recursos religiosos, digámosle así. Especialmente Turquía. Gracias por la pregunta. Sí, es que me causó curiosidad porque digo, si quedó en un país, a mí me sonaba como por allá por Oriente, pero no sabía bien el lugar. Y dije, si los restos del arca quedaron allá y nadie quiere entrar allá, para mí esos son países todavía algunos musulmanes, ¿no? Sí, por eso mismo los musulmanes son muy celosos con su religiosidad. No cualquier occidental puede entrar a hacer investigaciones. Ay, ¿puedo decir algo? Hay un reportaje de YouTube precisamente de eso, se los recomiendo solamente de evaluar. El arca de Noé en el monte Ararat. En el documental que en la página que encontré, dice que ahí, en ese lugar donde estamos hablando ahorita, dice que se hicieron descubrimientos y se encontró hasta estiércol de animal petrificado. Wow. Sí, se dice de que encontraron las tablas del arca. Y era posible porque ha sido un lugar que ha sido congelado. Hasta ahora está sufriendo ya ¿cómo se llama? El descongelamiento.
Entonces ha permitido su conservación, no original, va, pero sí algunas cosas. ¿Alguna otra cosita, hermanos? También detallado los tiempos que estuvo el arca ahí. Sí. El detalle de los tiempos, no me dio tiempo esta semana por algunas cositas que tuve que hacer y incomodidades más que todo, pero estoy trabajando sobre un cuadro donde les estoy mostrando cuántos días pasó en el arca, cuántos días estuvo en el agua. Yo no sé si lo van a usar, pero si algún día ustedes le puedan enseñar a sus hijos qué pasó en el diluvio hasta el día 10, algo tal vez les sirva. Una tabla. Gracias, pastor. Pero sí me va, tal vez durante la semana se los mando si lo logro terminar. Ya lo tengo hecho, pero hay que hacerlo. El dibujo es el que me va a llevar un poco de tiempo. Es como una cronología de todo el desarrollo del arca de Noé. En cuanto lo tenga, se los envío. Vale. Gracias. Pero son 360 y tantos años, es 1 año 10 días que estuvieron dependiendo del arca. Aún ellos saliendo, allá habían, ¿qué les digo? Aterrizado, digámosle, porque estaban sobre el agua. ¿Cómo se le llama cuando? No puede ser acuatizar, ¿no? Pero es un barco. Encallar. Encallado. Sí. Sí. Cuando encalló la barca, ellos no pudieron salir porque estaba lodoso. Entonces tuvieron que dejar que se secara la tierra. Ahí hay un dato sorprendente, por ejemplo, del cuervo, que no regresaba. ¿Por qué razón? ¿Ah? ¿Pero qué hizo el cuervo? O sea, el cuervo estaba vivo, pues. O sea, ¿qué hizo el cuervo para que no regresó? El cuervo no es un animal que pueda nadar. Avisar que ya había conseguido tierra. No, porque no había árboles. No había nada. Los historiadores indican que los cuervos no regresaron porque el cuervo se come a los cadáveres. Entonces el cuervo se quedaba comiendo cadáveres. Tenía la comida y vivía sobre los cadáveres. Y es por eso que no regresaba. La paloma no hacía eso porque no consume carne putrificada. Carroña. Ajá. Pero eso es un dato que se tiene, que el cuervo no regresaba porque se ponía a comer carne de los muertos o de animales podridos. Claro. O sea que el cuervo sí podía sobrevivir ahí, en esa condición. Tenía comida gratis y comida por todos los lugares. Todos los días. Por todo. Mucha comida. Ahora, los únicos animales de que no habla la Biblia en este caso es de los peces o los animales del mar. ¿Qué pasó con ellos? Eso no lo indica la Biblia. Me imagino que estarían debajo también nadando, ¿no? Mientras el arca se... ¿Qué pasó con ellos? Nada. Pero miren, ahí, más adelante en mi exposición tuve la oportunidad de meterme a unas páginas que decían algunas cosas. Lo más importante por el momento es que se contaminaron las aguas del mar en agua dulce y agua salada. ¿Qué efectos pudo tener en los animales del mar? Dios ya había creado los animales marinos, ¿verdad? Todos los peces. Ya todo estaba listo. Estaba listo. Entonces, había una polución del medio ambiente, supuestamente también hasta el clima cambió. De hecho,
Se dice de que por el diluvio, que hubo una contaminación ambiental y de la atmósfera, es que se reduce la vida humana en lugar de 600 años a 150 o 120 años. Pero es por consecuencia del diluvio que se hizo. O sea, tuvo una catástrofe ecológica que afectó. Antes no había, se supone que son otros libros que cuentan esta narrativa, que no había mucha nieve ni mucho. Los mares eran mayores o menores, se los voy a leer, por eso es de que me gusta escribir, porque se me olvida mucho los detalles. Entonces, los mares, el tamaño del mar era diferente. Y recuerden de que de abajo de la tierra salían los ríos, pues, o sea, así como los nacimientos de los ríos que ustedes conocen, se abrieron bastantes fuentes. Y eso contaminó todo el ambiente hasta que también pudo haber contaminado las lluvias que caían en el mar y alteró todo el sistema ecológico. Si ustedes, por ejemplo, revisan en los grandes barrancos, y si algún día ustedes fueron niños como yo que se metían en los barrancos y empezaba uno a escarbar en las paredes, habían como conchitas o restos de animales del mar. Se dice que son los vestigios del diluvio. Porque antes la estructura del suelo de la tierra era tan diferente. Pero el diluvio vino y le hace los barrancos que hoy conocemos. Se supone que era más plana la tierra. Entonces eso daría formación a las montañas, los cerros, algunos. Exacto. Y usted lo va a leer en mi relato, donde dice de que se sufrieron cambios en el tamaño de los cerros y también de los mares. Esos datos que les ofreceré más tarde son científicos. Entonces, es una universidad que hizo qué sucedió en el diluvio y qué produjo dentro de la tierra. Pero primero la palabra de Dios. ¿Qué les interesó a ustedes? Ahí hay un dato que a mí me encanta, ¿no? Pero quiero que ustedes lo revisen. A mí lo que me gusta, pastor, es que Dios dice que Él no va a destruir de nuevo la tierra como lo hizo en ese entonces Él hizo un pacto de no destruir, de no destruir la tierra con un diluvio nuevamente, ni matar los animales, ni los humanos, porque ya estamos nosotros con el pecado dentro, pero Él será misericordioso. Bueno, ese es un pacto de promesa. ¡Yuhu! Es una promesa divina. No destruiré. Y yo lo tengo aquí ya en mis datos. Digo, todo lo que vive, no lo destruiré. Todo lo que vive, agricultura, animales, y ni modo incluye a los humanos. Porque dice, por culpa del hombre. Dios destruyó todo eso por culpa del hombre. Entonces, cuando veo la pandemia, digo, esto no, ni es ni teológico, pero hoy venía hablando con mi hija y mi hija me dice, ¿será que es cierto lo que van a escuchar? Pero Dios en esta pandemia solo está destruyendo al humano. Y también muchos están volviendo a Dios, estamos aprendiendo más de Él en estos tiempos de crisis, de pandemia. Ojalá. Yo creo que al revés, Carolina. ¿En serio? Ahora se ha ido de la iglesia. ¿Sí? Estadísticamente la iglesia está más vacía que antes. Sí. Una de las cosas que se ha quejado la iglesia presbiteriana, estuve con los presbiterianos esta semana, y ellos se quejan de que generalmente había disminuido en 1 o 2% la población cristiana dentro de los templos. Ahora se redujo en un 15% hasta 30%. Oh, sí. Sí, pero es justificable porque muchos ancianos no quieren correr riesgos. Entonces prefieren más que tener las conversaciones, los estudios, los servicios por Zoom
o por otros medios, o Facebook, pero el hombre entre más sufre, más se retira de Dios y no se acerca. Otra cosita, hay un dato que a mí me llama la atención y... ¿Cuál es? ¿El holocausto, el asadito que se mandó Noé? ¿El qué? ¿El asado que se mandó Noé? El ¿El 20? Yo creo que él fue el primer vendedor de sal, dice usted. Y el vino que también bebió después. Pero ese es en el 9, no se me adelante todavía, porque ahí... Ay, me adelanté. Yo ya me había adelantado en el 9, así que yo creo que le había copiado a Noé, estaba bebiendo un poquito de alcohol para... Sí, estaba contento, por fin salía del arca. Tiempos de fiesta. Bueno, hay una de las cosas que si ustedes ven ahí, y que no se dice, pero pasaron. Imagínense de cuánto tiempo ya tenía Noé de estar encerrado, 1 año, en una sola barca. Imagínense la tensión que generaba la conversación con sus hijos y su esposa. Menos mal que no llevó a la suegra. Por alguna razón, es que Dios solo le permite a uno tener hasta dónde puede soportar, hermano. La sabiduría. Pero imagínense ese medio de mucha presión, pues, que sus hijos y las mujeres de sus hijos, la esposa le estuviera, mira dónde estamos, mejor nos hubiéramos muertos que estar encerrados aquí 1 año. Y me imagino que hasta le contaban los días. Yo, pastor, vi una película en Netflix sobre Noé y mostraba a la esposa. Lamentablemente la esposa no lo apoyaba al 100% en todo a veces. A veces le incitaba a... Dile a tu Dios que detenga esto, pero ¿por qué no lo detiene? Eso me llamó la atención, pero al fin y al cabo ella estuvo ahí. A pesar de que en algún momento estaba a punto de tirar la toalla, como se dice en Chile, siguió ayudándole. Lo mismo que los hijos. Pero, entonces, vean todo eso. Al fin pudieron salir. ¿Cuál fue la actitud de Noé? Hizo sacrificio, agradecimiento. Hizo un holocausto de agradecimiento. La primera actitud del cristiano, después de que Dios lo permite el zarandeo, debe de ser una adoración de corazón, de agradecimiento. No creo que Noé haya estado tan agradecido, pues, porque hay momentos en que un humano desfallece y eso es normal. Pero la primera actitud que viene a diferenciar de una persona como Noé es la disponibilidad de adorar a Dios y darle lo mejor a Dios. Ese es el gran... es el versículo clave, si usted lo llama así, o es la enseñanza mayor. Porque realmente estar en una barca uno está tambaleando, y esa es la vida misma, un tambaleo constante, donde uno nunca encuentra el final de los problemas, especialmente ahora en el COVID. Aquellos que esperan papeles, pero si algunos están esperando papeles, no quiere decir que son los que más afectados están, porque cada uno tiene sus propios afanes. Entonces, miren, la vida es una barca, está uno tambaleando y no encuentra el puerto. Ojalá que en medio de nuestros problemas tengamos todavía el tiempo para ir a adorar al Señor cuando uno finalice de tambalearse, ¿no? Ese es el mensaje de Génesis. Y si ustedes ven, por ejemplo, cómo lo describe David hace un poema acerca de eso.
porque también David ya se había metido a muchos y serios problemas con Dios. Ya estamos hablando en 104. Y aún así, él le agradece por la creación, entiende el mensaje de la creación y le agradece por la paciencia y especialmente por el pacto. Ese es para mí el mensaje esencial del Génesis. Ser agradecidos. Pero interesante, Noé hace su sacrificio, hace todo lo mejor, pero hay algo esencial en eso y es un bello versículo. El Creador responde con un pacto de misericordia. Hay una respuesta del Creador. Entonces Dios dice: nunca más destruirá la tierra por agua, ni alterará el curso de los días, y tampoco destruirá lo que vive, ya sea la agricultura, animales, y ni modo nos incluye a nosotros, mientras la tierra permanezca. Esto me deja pensando, mientras me deja en algo pensativo, ¿eh? ¿De qué está hablando? Mientras la tierra permanezca, quiere decir entonces que destrozará la tierra. ¿Qué opina usted, hermano Ramón? La tierra no va a ser destruida, va a ser removida, transformada, pero también es cierto que el Señor prometió que no iba a castigar más con agua, con inundación. Pero en 1 Pedro 3:5 dice claramente que el próximo será por fuego, de modo que Él hasta ese tiempo cumplirá su palabra, no tocará más el agua para dañar al ser humano. Significa que si es por fuego, como me parece imaginar al volcán que está en Palma, España, haciendo destrozos una ciudad, podría ser lo mismo en esta situación con la tierra, en términos generales. Lo que pasa es que para que eso se cumpla, ya existen indicios, ya hay algo que va caminando, y es que, como nunca antes había sucedido, los volcanes, como si se pusieran de acuerdo en toda la Tierra, cada vez están erupcionando más y más. Entonces, si todos los volcanes comenzaran a funcionar, prácticamente la Tierra se llenaría de humo, nos privaría de la luz solar, y ahí se cumpliría otra profecía de que pues el cielo se va a oscurecer. Entonces, eso trae como consecuencia muchos otros fenómenos profetizados que se van a cumplir. Gracias, hermano. Voy a dar un paseíto a través de Génesis 8. Pues, algunos datos ya después de algunos versículos van a ser científicos. Yo les voy a tratar de avisar cuando eso suceda. Y dice que en el capítulo 8, versículo 1, varios versículos demuestran que Dios operó activamente sobre los elementos para estabilizar la tierra y para hacerla habitable de nuevo. Dios hizo que un viento pasara sobre la tierra. Cada vez que Dios participaba activamente con los humanos, siempre lo hacía a través del viento. Y esa es una cosa que me gusta ver a Dios. Y cuando voy a los parques y sentir cierta brisa, o no brisa, un movimiento del aire suave, es como una relación entre Dios y el humano. Las fuentes también de las profundidades y las ventanas del cielo se detuvieron y la lluvia fue contenida.
El resultado fue que las aguas disminuyeron, el arca descansó y las aguas disminuyeron constantemente. Mientras en los versículos del 1 al 5, el Salmo 4 se refieren a la creación, los versículos 6 y 9 aluden a Dios trabajando poderosamente para reorganizar la tierra durante ese evento posterior al diluvio. Dios nunca estuvo ausente, sino también reorganizó la tierra después del diluvio. El versículo 9, el versículo de Génesis 9 también, de Génesis 8, el que leí anteriormente, también alude al pacto de Dios con Noé de nunca más llenar toda la tierra de agua. Sabemos que hay áreas inundadas. Algunos me dirán, pero si hay mares, ¿de qué me están hablando? Y me refiero y también a los ríos y a las montañas con cataratas, tal como las conocemos. Pero eso es diferente. Ahora véanse que se refiere a la elevación de las montañas y el hundimiento del mar. Como decía, antes de que pasara esto, pudo haber sucedido que la tierra era plana. Hay que tener en cuenta que el mundo que Noé experimentó después de salir del arca era un medio ambiente muy diferente al que habían dejado al cerrarse la puerta. Y es que es lógico, cuando cambiamos de invierno a primavera se nota y se respira diferente. Aquí están los datos que les decía. El doctor Henry Morris escribió sobre los cambios físicos en el Nuevo Mundo. Los océanos eran mucho más extensos, ya que ahora contenían todas las aguas que una vez estuvieron por encima del firmamento. Por ejemplo, todas las montañas de hielo se habían derretido. Las grandes reservas subterráneas de las grandes profundidades estaban a flor de tierra. Las áreas terrestres eran mucho menos extensas que antes del diluvio, con una porción mucho mayor de la superficie, que eran inhabitables por esa razón. Estos son puntos ya científicos. El manto de vapor térmico se había disipado, de modo que se inauguraron fuertes diferentes temperaturas, lo que llevó a una acumulación gradual de nieve y hielo en las latitudes polares. Él dice de que en ese momento se hicieron los polos y se hizo una gran parte de las superficies terrestres extremas del norte y del sur, donde son inhabitables. Bueno, porque no conocía Quebec. Las cadenas montañosas levantadas después del diluvio enfatizaron la topografía más accidentada de los continentes postdiluvianos, y muchas de esas regiones también se volvieron inadecuadas para la habitación humana. Pero el 8, el versículo 4, y Jehová olió un dulce sabor. Y el Señor dijo en su corazón: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Esta es la información vital sobre la supervivencia de Noé, su adoración por sacrificio y el pacto de misericordia de Dios. Dios nunca más, por medio del agua, destruirá todo lo que vive, no mientras la tierra permanezca. Los vientos y las tormentas, las lluvias y las nieves eran posibles ahora, lo que hacía que el medio ambiente total fuera menos agradable para el hombre y los animales de lo que alguna vez había sido el caso. Todos estos detalles yo se los estaré enviando para que ustedes tengan para que se diviertan. El medio ambiente también era más hostil debido a la radiación lógica y nociva del espacio, ya que no se filtraba adecuadamente el vapor.
lo que resultó, junto con otros factores ambientales contribuyentes, en una reducción gradual de la longevidad humana después del diluvio. Era lo que estaba platicando. Mm. Ya somos mortales más rápido. Los tremendos glaciares, ríos y lagos existieron durante un tiempo y el mundo solo se acercaba gradualmente a su estado actual de semi-aridez. O sea, eran secos. Debido a los tremendos movimientos de la corteza terrestre, esto había generado el colapso de cavernas subterráneas y los levantamientos posteriores al diluvio. La corteza de la Tierra estaba en un estado de inestabilidad general, reflejada en la actividad volcánica y sísmica recurrente en todo el mundo durante muchos siglos y continúa en cierto grado incluso en el presente. Las tierras eran estériles de vegetación hasta el momento en que la vida vegetal pudiera restablecerse mediante el brote de semillas enterradas bajo la superficie y las que llevaba Noé para preparar su vino. Incluso existe la posibilidad de que la rotación de la Tierra se había acelerado en aproximadamente en 1.5% y por eso el año se quedó en 360 días. O sea que hasta el planeta sufrió consecuencias. O sea, más allá de lo físico también. Más Afuera. allá de solo ver que los animales, por eso Dios dijo de que la tierra iba a ser destruida. Mm. Alteró todo el sistema. Era bravo también Dios, ¿no? Dios es bravo también. Bueno, pero es claro que el Señor prometió no maldecir más con esos castigos al hombre, o sea, por agua, solamente hasta que se cumpliera la próxima maldición, que es la destrucción del hombre por fuego, que es lo que hablamos hace un rato. Es solamente eso. Pero los seres humanos, por lo mal que se portan con el Señor, merecen siempre algún castigo y el Señor lo va a hacer en forma final y ahí está escrito en la palabra de Dios que eso va a suceder. Solo que esta vez los que le aman, los que han entregado su vida al Señor Jesucristo, van a ser retirados antes de todos esos juicios terribles con fuego. Los cristianos verdaderos van a ser retirados de la tierra antes de que todas esas cosas sucedan y prácticamente los que sufran estas consecuencias fatales van a ser los que se merecían por desobedientes y por malvados. Amén. Fíjense que no sé si alguno de ustedes se ha puesto a pensar en la genealogía de Marcos, de Mateo, que tienen diferentes inicios. Algunos dicen de que inicia con Noé. ¿Se recuerda quién es el que dice que inicia con Noé, hermano Ramón? Va. Pero lo que entonces ahorita tenemos que entender que todos los seres humanos y animales en este mundo de hoy son descendientes de los que estaban en el arca. ¿Ya se dieron cuenta de eso? Así es. El nuevo mundo fue rehabitado de la familia de Noé y de los animales que fueron preservados en el arca. Estas son las especies de animales que se multiplicarían y diversificarían. Habría variación entre los animales ya que se adaptarían a nuevas condiciones de clima y se convertirían en variedades dentro de sus familias. De eso también sale la diferencia de color de nuestras pieles, dependiendo a los climas y a nuestros orígenes.
La adoración por sacrificio de sangre. Miren este detalle. La adoración por sacrificio de sangre fue inmediatamente restituida en el nuevo orden mundial, que es en el versículo 20 y 21. La adoración por sacrificio de sangre ha sido la historia del mundo desde la caída del hombre. Dios aceptó la ofrenda de Noé porque Jehová olió un sabor dulce. Literalmente fue un sabor a descansar de tanta destrucción. Y es que el término descanso se convierte en un tema en este contexto. El nombre de Noé significa descanso. El arca descansaba en el monte Ararat. La paloma en el primer vuelo fuera del arca no encontró descanso. Dios estaba en reposo después del juicio del mundo, y con la ofrenda de Noé y su familia podría estar en reposo y hacer un pacto de descanso, porque Dios prometió que nunca más juzgaría al mundo entero por medio de las aguas. Pero lo más importante de este capítulo es cómo se aplica en nuestras vidas. Todo está bonito, pero si no hay aplicación, ¿de qué sirve? Este capítulo contiene información vital sobre cómo le fue a Noé en el arca y cómo se restableció en la tierra. Llena una parte importante de la historia mundial. La historia mundial es la respuesta del cristianismo. En este caso, véanlo esencialmente. Si conocemos bien la historia de Noé, podemos ser la respuesta del cristianismo contra el racismo y la adoración hecha por el hombre sin expiación de sangre. Nuestro Dios exige expiación de sangre para que los hombres pecadores tengan paz con Él. Por eso fue necesario que Jesucristo muriera en la cruz para realizar un nuevo pacto. Pero eso solo fue producto de su gracia soberana, porque Él también ha provisto la expiación perfecta en la muerte de cruz de su Hijo. ¿Cómo sacar entonces Génesis de su contexto y traerlo a la aplicación del día de hoy? Es que desde aquí se establece, se había tenido por costumbre, si usted desea, o como un medio de adoración a Dios, en la expiación de los pecados a través del sacrificio o de la sangre. ¿Alguna pregunta hasta el momento, hermanos? Sí, por favor. Cuando habla de expiación, pastor, ¿a qué se refiere? ¿Expiación de sangre, expiación de pecados? Limpieza. Gracias. No sé si hay otro término que le puedan ayudar aquí a la hermana, pero para mí es limpieza más fácil. Limpieza. O cubrir los pecados, porque no es limpieza, sino es cubrir los pecados. Es como poner una tela de sangre sobre lo malo que hemos hecho. Y por eso hasta Jesucristo les daba dolor de cabeza ver las expiaciones que hacían de los animales, porque ya se había perdido el verdadero sentido de la adoración, que cobraban dinero por animales y unos precios exorbitantes. Se había perdido la razón de la... Y como decíamos en el estudio o en la predicación que dice acerca de eso, el lugar que tienen para la expiación de animales todavía aún los judíos, en lugar de ser un olor grato, es un olor es fétido. Es como si fuera muertos alrededor de eso, porque la sangre se descompone y es muy agresivo el olor. Hay de todo. No sé, el hecho de ser judío no significa... Hay de todo en la viña del Señor, como dice. Amén. Especialmente vinos, si no, pregúntenle a Noé. Pero el punto es de que hay de todo.
interpretaciones escandalosas, digamos así, de la Biblia, y uso inadecuado también de la Biblia. Por eso es muy necesario tener constantemente estudios bíblicos. Sí. También hay mucho, como usted explica, mucho mal uso de la palabra, muchas religiones. Por ejemplo, me pasaba esta semana que versículos sacados de contexto, Mm, crean todo un ministerio, crean toda una ideología para engañar a la gente, sí, para sacarle sectas. dinero. Porque la gente no estudia. Se queda con lo que le dice el predicador que está delante y listo. Sí, Les recuerdo lo que le dije hace un momento. Creed en mí, como dicen las escrituras. Punto. Se acabó. No como dicen las escrituras de tantas John denominaciones que hay por ahí. Como dice su palabra, la Biblia, nada más. Por eso es que cuando uno predica, debe predicar con la Biblia en la mano y lo que la Biblia dice y no salirse de ahí. Porque es fácil, por ejemplo, muchas veces agarrar cualquier libro que hay por ahí, lo leemos y ni siquiera sabemos cuál es su origen. Yo he encontrado lecturas aparentemente hermosas y son de denominaciones que están catalogadas como sectas. Y no es así. ¿Sabe Uno quién tiene que escribe muy agarrar su bonito? Reina Valera, su King James, si es inglés, y se acabó. Sí. Además, el Señor Jesucristo dijo, las escrituras hablan de mí. Hay una cosa que se llama 4 solas, donde deben de estar nuestra Claro, fe. esa es la famosa protesta. De los protestantes, las 4 solas. Solo Dios, solo la Biblia. Solo gracia. Y solo Cristo salva. Así ¿No eran es. 5 soles? No, son 4 solas. las 4 solas. ¿La puede repetir? Usted la puede conseguir dentro de ¿Puede grabármela? Sí, un solo Dios. 4 solas. Solo Dios, solo las escrituras, solo Cristo salva. Y no sé cuál es la otra, hermano Ramón. Gracia, solo gracia. Gracias. Solo gracia. Javier, yo te la voy a enviar, yo lo tengo. Sí, bueno, algunas cositas, una puede cambiar. Pero solo son 4. De esa es la fundamentación de la fe protestante. Que nosotros somos protestantes. Hoy en día tenemos que hablar menos de denominaciones y de tantas cosas que se escriben sobre la Biblia o opinan sobre la Biblia, gentes para confundir. Cuando uno lee la palabra de Dios orando, uno está pisando sobre roca, no está construyendo sobre arena. Y uno puede responder con propiedad de acuerdo a lo que el Señor nos sustenta. Para ellos podemos estar equivocados, pero nosotros le hemos dicho la verdad. Hermano Javier, usted tiene razón. Son 5 solas. Solo la escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Solo fe faltaba. Solo fe faltaba. Muchas gracias, salen bonitos temas, bonitas cosas para irnos ilustrando. Gracias a cada uno por cada detallito que alimenta nuestra formación. ¿Alguna otra cosita, hermanos? Yo con eso, realmente en Génesis 8 no es mucho, no tiene mucho el debate o las muchas cositas ahí, las palabras claves. Solamente les recuerdo el 20, 21 y 22. Si usted quiere hacer un mensaje de eso, excelente. El 20 me quedó claro. El 20 me quedó claro. Me encanta el 20 también. Sí, el 20 es el pasaje clave.
Ya quiero que llegue ese tiempo ya. El 21 también, donde dice Dios que no No, es hará. que él, usted no sabe por qué lo está bien. diciendo realmente. Él le gusta la carne por los holocaustos. ¿Un asadito? Sí, yo también espero ese asadito con la congregación, desde que llegué a la congregación. La adoración que hizo Noé al Señor después que salió del arca, al hacer un altar y hacer un sacrificio, fue un sacrificio de agradecimiento. Ajá. O sea, de acción de gracias, porque hay más de 6 sacrificios. Este fue un sacrificio de acción de gracias. También hay que diferenciar de lo que es holocausto. En el holocausto, el objeto que va a ser utilizado es quemado completamente. En cambio, en los otros se utiliza solamente la sangre y las grosuras. Al Señor le encanta las grosuras porque significan Amén. algo que a Él le agrada, algo que es suave. No estoy hablando de gordura. Estoy hablando de grosura de Él, del sacrificado. Hermano Ramón tiene que subir de peso porque al Señor le gusta la gordura. Le encanta porque después, cuando ya se hace en el cielo, porque el cielo se hace, para llegar a las alturas, lo lleva el mismo Señor Jesucristo. Ese olor fragante que sale del sacrificio, ahora es el Señor Jesucristo en el cielo, que llega hasta el Altísimo, a su Padre. Y eso es una gran bendición. También lo hacen o lo hacían los ángeles fuertes, que así se llaman en el Apocalipsis. Pero el Señor Jesucristo ahora es el intermediario entre el Altísimo y nosotros. Y por eso es que Él tiene ahora esa labor. ¿Él es el sacrificio o Él hace el sacrificio? Él es y hace. Quisiera leerles un comentario bíblico de esto precisamente. Dice, empieza bien quien empieza con Dios. Aunque el ganado de Noé era poco y salvado con gran cuidado y trabajo, él no se quejó para servir de ello a Dios. Servir a Dios con lo poco que tenemos es la manera de hacerlo crecer. Nunca debemos pensar que es desperdicio aquello con que honramos a Dios. La primera cosa hecha en el nuevo mundo fue un acto de adoración. Ahora nosotros los cristianos tenemos que expresar nuestro agradecimiento no con holocaustos, sino con alabanza, devoción y con conversaciones piadosas. Dios se sintió bien agradado con lo que se hizo. La carne quemada no puede agradar más a Dios que la sangre de toros y machos cabríos, salvo con tipo de sacrificio de Cristo y como expresión de la fe y la consagración humilde de Noé a Dios. Amén. Si usted desea mis datos o alguien los desea, déjenmelo saber y yo se los envío. Sí, pastor, puede compartir eso que leyó, por favor, es hermoso. Aunque con poco adoremos, exaltemos a Dios. Servir a Dios con lo poco que tenemos es la manera de hacerlo crecer en nuestras vidas. A mí me llama la atención, pastor, la obediencia de Noé en esta situación, en el proceso del diluvio, la obediencia de Noé a Dios. Ay, qué fuerte, ¿no es? Pero es que la Biblia es en sí la Biblia se resume en una sola palabra: obediencia. Eso es lo que Dios ha pedido desde la creación del mundo hasta Génesis o hasta Apocalipsis. Sean obedientes. Que Dios nos ayude. Eso es lo que pide Dios: obediencia. Y eso, Israel tuvo muchos problemas con Dios, pero demasiados problemas.
y fue conquistado, destruido 300 años, simplemente porque se alejaba de Dios, era desobediente. Hasta Dios utilizó a los enemigos para disciplinarlos. Pero una de las cosas que más le desagradaba del pueblo de Israel a Jehová era el trato con los inmigrantes. Ese era su problema de Dios e Israel. Que Dios le pidió a Israel liberarlo, pero prometerle que nunca tendría esclavos o haría esclavos. Y tendría esclavos dentro de que le sirvieran. Israel caía mucho en ese problema. Teniendo esclavos. Ellos no le llamaban esclavos, pero Algunas veces también Israel era esclavo de otras naciones. sí. 400 años Sí. en Egipto. En Egipto. Habría que ver cómo los trataron los romanos después de la destrucción. 60 años en Babilonia. Y para siempre con los asirios, las 10 tribus. Sí. Pero ya vieron que de Génesis 8 se desprenden una serie de temas. Sí. Y de aquí viene la misericordia, viene el pacto de gracia, pacto de misericordia, pacto. ¡Oh! El pacto que Muchas Dios hizo cosas. con Noé ha sido el primer pacto que Dios ha hecho con el humano, ¿verdad? Bueno, hizo uno con Adán de que los protegería, que nadie los iba a matar. Les iba a poner una señal. Con Caín. A Caín, sí, sí. Abraham fue mucho después. Adán, dije, en la familia con de Adán. Adán, ya claro. Con Caín fue que hizo. Con Caín fue el que le hizo ese pacto. Sí. Pero en ese caso, Caín no estaba, tampoco entró en un pacto con Dios a adorar a Dios, ¿no? Solo le pidió la protección y ahí vamos. La protección que el Señor le dio. No hubo una reacción de gratitud hacia Dios, como quien dice, como lo hace Noé en este caso, sino simplemente le pidió que no fuera muerto, no fuera asesinado. ¿Caín le pidió a Dios o Dios le dio? Pero en sí, de esta era, del nuevo mundo, del nuevo orden, Claro, este es el primer pacto. Matar, ¿no? Corría peligro, pero él no le pidió al Señor, se hizo el comentario. ¿Otra duda o alguna cosita que quieran añadir, hermanos? Gracias por su participación. Me gusta mucho cuando participamos porque Los informes científicos que hace un rato se leyó, la verdad que me sorprende esos informes científicos, porque yo esperaba alguna explicación científica sobre lo que se viene en Génesis 10. Solamente le dejo la idea, no quiero perturbarlos. Pero en Génesis 10 está el desafío a esos informes científicos, en Génesis 10. ahí está la descendencia de Noé. Allí hay un versículo que está como perdido, como que no tiene mucho significado, pero tiene un valor tremendo, tremendo, tremendo. Y bueno, ya lo veremos pues cuando veamos en Génesis 10. ¿Serán sus lenguas, hermano? El versículo 10. Sus idiomas. Pero bueno,
Como usted dice, en el 10, dale al 10 lo que es del 10, A pero ver, ahorita vaya, estamos por en el eso 8. les dejo la inquietud. A ver, vayan buscando en el 10. Ya hay un versículo que destroza la mente, porque uno ni se imaginaba que así eran las cosas. Se la dejo ahí como un... Gracias, es bueno. Gracias. ¿Alguna otra cosita, hermanos? En cuanto al 8. En el Le voy a 8, poner mucha atención al 10. El 9 es bien prometedor también. Porque nos en explica cuanto, el porqué del castigo. pastor, Ujú. en el 8, en el capítulo 8, versículo 22, eso se refiere también a lo que es la fe, el principio de la siembra, la cosecha. Podría ser, Ujú. pero en este caso estaba hablando más que todo de la promesa de Dios en términos de medio ambiente. Si Que no, no va a ser algún es una cambio. promesa, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. La sementera quiere decir, por si acaso, semillas. Ujú. Gracias. En otras versiones dice, siembra, ¿cómo se dice? Se me corrió aquí. La siembra y cosecha. Cosecha y siembra dice. Ujú. Entonces, solo aquí está haciendo mención de cosas materiales, no espirituales, digamos. Por el contexto, no está hablando de cosas espirituales. No. Ujú. Ok. ¿Alguna otra cosita, hermanitos? Muchas gracias por esa me encanta porque están atentos ahí a los detallitos. Yo aprendo, pues, y eso es lo que a mí me gusta. Nosotros también estamos aprendiendo, pastor.